vamos a seguir con las ponencias del primer encuentro nacional de feministas universitarias. El día de hoy nos acompaña Yasmini Irigoyen, que nos va a hablar acerca de, su ponencia es Entre metamorfosis y mariposas, activismo juvenil en una Latinoamérica contemporánea. Yasmín es de Puebla, y es amante del activismo, los voluntariados y proyectos extraescolares. Fue parte del modelo de Naciones Unidas Siniun-WAP del 2019. Es cofundadora del club Girl Up WAP, organización surgiente en el año 2020 y que cuenta con más de 1.500 seguidores. Actualmente pertenece a la primera generación de la colectiva feminista Diamacubi, He for She WAP, Guerreras Girl Up y Girl Up Meraki, y espera poder colaborar con más proyectos. Siguiendo con las actividades del primer encuentro nacional, te cedemos la palabra, Yasmin, para que puedas comenzar justo con tu ponencia. Perfecto, Magnolia, muchísimas gracias, gracias a todas, todos y todes, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes para hablarles de un tema muy interesante. Antes de iniciar el evento, quisiera agradecerle al Frente Universitario Feminista de Nuevo León por brindarme este espacio y poder el día de hoy hablarles de este tema. Bueno, antes de iniciar con esta ponencia, quisiera hacerles una pregunta, que es una pregunta de reflexión, para que podamos llevarla a lo largo de toda esta ponencia. Imaginemos que en este momento no hubiese pandemia y yo estuviese enfrente de ustedes dándoles esta ponencia de manera presencial y les plantearía lo siguiente. ¿Quién de la audiencia se considera que es activista? En este caso, desafortunadamente no puedo ver su respuesta, ¿no? O no puedo ver si tienen la mano alzada o no. Sin embargo, esto es lo que me gustaría que pensaran. Estoy casi segura que varias personas de las que están aquí podrían identificarse como activistas, pero creo que hay otras que a lo mejor tendrían un poco de duda o no estarían seguras o seguros de la respuesta. En este caso, por eso esta ponencia. En este caso, vamos a iniciar un poco a definir lo que es el activismo. Así que, por favor, les pediría que le cambiaran a la diapositiva. Muchísimas gracias. Bueno, como ven, aquí tenemos una definición formal, una definición oficial que viene en la Real Academia Española, y nos dice que el activismo es la tendencia a comportarse de un modo extremadamente dinámico. En este caso, nos habla mucho del dinamismo, ¿no? Y la cuestión de transformación, que es lo que se busca al momento de ser activista. Sin embargo, aquí abajo les puse otra definición con términos un poco más claros, ¿no? La cual dice que es generar conciencia desde nuestros propios actos, influyendo a las demás personas con una mentalidad de conciencia social. Quisiera que recuerden muy bien esta última definición, porque la vamos a abarcar a continuación, ¿vale? Bueno, siguiente, por favor. Muy bien, aquí quisiera recalcar mucho sobre lo que es la esencia del activismo como tal. Como bien mencioné, el activismo refiere a todo este tipo o búsqueda de transformación, principalmente de ideologías y de cuestiones las cuales vivimos actualmente. En este caso, hace unos días, déjenme que les cuente algo curioso, tomé un curso con la bellísima Sheila Zamudio, que es una activista feminista igual, buena colega mía, que nos explicaba un poco sobre este aspecto de los tipos de activismo y la importancia del activismo, etcétera, ¿no? Entonces, quise adjuntar esta información en mi presentación para explicárselos de un poco más específico. Existen diferentes tipos de activismo, y aquí la doctora Harry Hahn, que es experta en democracia en la Universidad Johns Hopkins, nos presenta los tres tipos de activismo que están aquí en la diapositiva. En este caso, como vemos, los lobos solitarios son aquellas personas y organizaciones que ejercen su activismo, convirtiéndose en expertos de una materia y que ejercen su poder a través de la información.
En este caso son estas personas que no utilizan su tiempo reclutando a otras personas para que se vuelvan activistas, sino que se encargan principalmente en la cuestión de información y creación de cuestiones teóricas que fundamenten un movimiento. Y eso es algo muy, muy importante en cualquier movimiento y en cualquier lucha a lo largo de la historia, ya que es como el fundamento académico y teórico que se le da al movimiento. En este caso podemos encontrar estas figuras activistas en centros de estudio, en los famosos think tanks, así como en algunas cuestiones académicas, de investigación, o incluso el uso de las redes sociales y el uso de los espacios virtuales para concientizar y generar esta información. Es curioso que a veces los tipos de activismo los vivimos de manera diaria sin darnos cuenta. En este caso, hasta cierto punto yo también llegué a ser una lobo solitaria porque llegó un momento en mi vida académica donde empecé a escribir ensayos y artículos de opinión, principalmente sobre aspectos de esta desigualdad laboral entre hombres y mujeres, ¿no? Un decir. Entonces, la cuestión de que tú generes conocimiento por medio de la investigación y la escritura es algo sumamente importante aquí. Después tenemos esta otra característica, más bien este otro tipo que son los movilizadores, que son aquellas personas y organizaciones que ejercen su activismo a través de la construcción de una membresía. Sus esfuerzos están principalmente enfocados en reclutar la mayor cantidad de gente, ¿no? Para que posteriormente ellos también se conviertan en activistas y llevar a cabo las acciones las cuales se promueven. En este caso es un poco diferente ya que aquí existe una cuestión de rotación, ¿no? Como de delegarle a una persona que siga con las funciones que a lo mejor una inició. En este caso podemos encontrarlas en diversas organizaciones, ¿no? O las famosas ONGs, ya sea de medio ambiente, hablando de temas sociales o incluso en temas políticos. Por ejemplo, es el tipo de activismo que yo actualmente aplico, ¿no? Como bien mencionaron en mi semblanza, yo soy parte de varios clubs que son derivados de organizaciones no gubernamentales y lo que buscamos es hacer conciencia e invitar a más personas a que se involucren con nosotros y sigan con este rollo del activismo día a día, ¿no? Con el fin de que nosotros en algún momento dejemos ese puesto y ellos se ocupen como esos puestos en las organizaciones y sigan con esta función. Y finalmente tenemos los organizadores. Los organizadores son las personas y organizaciones que ejercen su activismo mediante el enfoque en el desarrollo personal de sus miembros. En este caso, nos podemos encontrar que son aquellas que otorgan la capacitación y retroalimentación constante a sus miembros con el fin de ayudarlos a desarrollar las habilidades que necesitan para alcanzar sus metas, pero como es una cuestión sumamente independiente. A diferencia del anterior, como que se buscaba que fuese algo delegado, ¿no? Como hereditario, si lo quisiéramos ver en un término muy vago, pero aquí es como incitarlos a que sean ellos los líderes, ¿no? De estas acciones o de estos movimientos. En este caso los encontramos principalmente en organizaciones de activismo, pero también los encontramos en sindicatos, en algunos partidos políticos, incluso en las iglesias, ¿no? O en instituciones religiosas que imponen como unas cuestiones más específicas. Siguiente, por favor. Bueno, ya una vez explicando un poco de forma teórica la cuestión del activismo, ¿no? Como bien les mencioné, quería que recordaran mucho la última definición, ya que hay algo muy importante que recalcar en esta cuestión de ser activista. El ser activista no solamente es un trabajo de un mes, ¿no? O de unos días, sino que es una labor sumamente permanente. Es una labor diaria que llevamos y es lo que deriva el proceso de deconstrucción. En la diapositiva yo puse aquí el activismo, que es, como bien les dije, una labor, es un proyecto que llevas a lo largo de tu vida y que no necesitas como algún beneficio artificial. En este caso yo me refiero a beneficio artificial como son personas que no buscan o requieren el reconocimiento, ¿no? De otras personas. Es decir, las personas que incluso ganan los premios Nobel de la Paz, no son personas que precisamente hacen todas sus acciones en busca de que les den ese premio, sino son acciones que nacen y que hacen
por defender sus ideales y sus puntos de vista. Entonces, es algo muy importante que recalcar. Y obviamente, mucho menos se espera una remuneración económica, ¿no? Porque regularmente muchos de los grupos activistas o de las personas activistas están en contra del mismo sistema capitalista, ¿no? Pero bueno, eso sería hablar de otro rollo, pero es muy importante de lo que refiere el activismo, ¿no? Es una labor meramente por amor al arte, si lo quisiéramos ver de esta forma. Y del otro lado puse la cuestión de la divulgación. ¿Qué es la divulgación? La divulgación es el acto de difundir y aplicar la información. En este caso, la divulgación es el acto que yo estoy haciendo hacia ustedes. Es decir, les estoy explicando, dando información sobre algo. En este caso, aquí es donde quiero hablar de una manera muy relevante por qué la divulgación debería de estar acompañada desde un sentido activista. ¿Por qué? Porque nos hemos topado que actualmente hace falta mucha divulgación con una perspectiva activista y lo podemos ver o simplificar en las noticias. ¿Qué pasa cuando nosotras o nosotres vemos la televisión y vemos, no sé, cuestiones de algunas marchas? Un ejemplo, las marchas feministas, ¿no? Lo primero que quieren enfocar es la violencia y que rayan paredes y que agreden a personas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya está viendo una falta de perspectiva de activismo y solamente están informando lo que los ojos quieren o lo que los ojos ven. Pero para eso debemos entender un contexto, que existe un contexto histórico enorme, que existe un porqué. Entonces es por eso que reitero que es muy importante que al momento de crear toda esta información y esta divulgación se lleve a cabo, debemos de verlo desde este sentido activista. En este caso, la divulgación es muy importante ya que esta enriquece las luchas y el movimiento y que tiene que ver mucho con la labor que hacen los lobos solitarios, ¿no? En este caso, crear las cuestiones teóricas y académicas y son sumamente importantes para la lucha. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, quise poner una parte para reflexionar y espero que todas, todos y todas la llevemos a una gran reflexión. Y les puse esta frase que el pensar que el activismo solo le corresponden a una pequeña parte de la población es como decir que la forma de nuestra vida solo depende de unos cuantos y los políticos nos han demostrado que eso no es la verdadera opción. ¿A qué quiero llegar con esto? En un momento les voy a explicar un poco sobre estos estigmas, porque en el activismo hay una gran cantidad de estigmas. No se imaginan lo tan estigmatizado y tan tabú es hablar del activismo e identificarse como activista. Entonces, para mí es muy importante recalcarles el hecho de que no deberíamos de verlo como un objeto aislado a nosotros, sino que es algo que tenemos más cerca de nosotros y que sin darnos cuenta lo somos. Pero en este caso quisiera que escribieran en el chat qué es lo que opinan de esta frase, qué es lo que piensan, etcétera. ¿Vale? Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque en otras presentaciones u otras personas que hablan de la cuestión del activismo, siempre se refieren a que debe de haber como una lista de características para ser activista, ¿no? Yo, para ser sincera, estoy en completo desacuerdo, porque es como pedir como una lista, ¿no? Así como debes de tener esto y esto y esto y esto, cuando creo que el activismo es algo que sin, como se los dije y lo reitero, es algo que sin darnos cuenta lo llevamos a cabo, ¿no? Y creo que todas estas cosas, al fin y al cabo, son situaciones que vas desarrollando al momento de que vas creciendo y vas aprendiendo y vas empezando tu proceso de deconstrucción. Sin embargo, yo les puse esta frase que creo que es sumamente importante y creo que es algo que sí deberíamos entender muy bien al momento de hablar de activismo, es que la desobediencia es la base fundamental de cualquier libertad. Y eso es algo que no solamente las personas activistas lo saben, sino que es algo que la misma historia nos los ha comprobado, ¿no? O sea, que es lo que el gobierno, lo que el sistema te menciona al momento de que tú quieres buscar un cambio, es que eres desobediente, es que eres rebelde, es que solo quieres afectar y traer problemas a una nación, o como que les quieres hacer un lavado de cabeza terrible a las personas que te rodean, pero es que no es cierto.
El buscar un bien común a veces significa romper las reglas y a veces significa ir en contra de las ideologías que existen actualmente. Entonces, una de esas cosas son de las más importantes al momento de realizar activismo, ¿no? Me fui a un ejemplo muy grande, ¿no? Como ir en contra de un país y de una nación, pero no vayamos tan lejos. La misma desobediencia que podemos tener en nuestros hogares, con las diferencias de ideas con nuestros padres o con nuestros amigues, o incluso con nuestros mismos profesores de la carrera o del colegio, etcétera. Pero esto es algo que en lugar de afectarnos o hacernos chiquitos o chiquites, al contrario, es algo que nos debe de dar fuerza, darnos ese espíritu por defender lo que queremos y lo que creemos, por supuesto. En este caso, aquí abajo les menciono algunos tabúes, ¿no? Algunas cuestiones de estigmas o estereotipos respecto al activismo. En este caso, podemos ver que el primero es que el activismo se refiere a un grupo mínimo de personas que buscan problemas. Como bien ya les mencioné brevemente, realmente no debería de ser algo aislado, porque ¿qué es lo que pasa? A veces la gente por esta falta de reconocimiento cree que yo soy persona normal y ellos son activistas, ¿no? Y son los revoltosos y son eso, pero creo que realmente debe de ser como una función o una labor diaria por tener una responsabilidad social de alguna forma, el ser activistas y no verlo como algo raro y no tacharlo o eliminarlo de nuestra vida, porque es algo de lo cual incluso nos beneficiamos, ¿no? Hay muchas cosas que actualmente tenemos, muchas libertades, muchos beneficios, ¿no? Muchas garantías que el mismo activismo a lo largo de la historia ha tenido. Entonces es algo ilógico identificarte como algo ajeno a cuando incluso las cosas que tú vives en la actualidad derivan de ello. Entonces creo que es muy importante entender este punto y adentrarnos en el mismo activismo. Después nos vamos al segundo tabú, que es el activismo se refiere únicamente a crear fundaciones y asistir a marchas. Y este es uno de los que más, de los tabús que más me gustan, en el sentido de que siempre te llevas a una estimulación, una reflexión muy estimulante, ¿no? A veces la gente cree que el activismo, como bien menciona aquí, refiere ser jefe de ONGs e ir a marchas y romper paredes y no sé qué y todo eso. Y es como de, realmente es una idea muy errónea. A mi perspectiva, creo que el activismo lo podemos llevar día a día en nuestras acciones diarias. Un ejemplo, el hecho de que ustedes o alguno de ustedes separe la basura, de alguna u otra forma ya refiere al activismo. Otro ejemplo es, por ejemplo, las chicas que actualmente cambiaron las toallas, estas desechables, las toallas femeninas desechables, por a lo mejor alguna copa menstrual o una toalla de tela, un decir. O el hecho de que yo decida informarme para poder hablar y poder reflexionar sobre temas que están pasando en la actualidad, ¿no? En el sentido social, eso ya es un acto activista. ¿No? No necesitas hacer grandes cosas como para definirte como un activista. ¿Por qué? Porque, y esto es una cuestión un tanto personal, yo me empecé a definir activista cuando yo empecé a trabajar en estas organizaciones, ¿no? En estas ONGs. Mi primera organización fue Girl of WAP en el 2020, hace un año. Y como que en ese momento yo me sentía activista hasta ese punto, ¿no? Porque creía que yo ya estaba haciendo algo un tanto tangible y algo que podía a lo mejor compartir con los demás. Pero en este proceso que he llevado me he dado cuenta que es una idea completamente errónea y que yo llevaba el activismo en mi vida diaria desde hace años atrás, ¿no? Entonces, es muy importante el identificar qué tipo de acciones pueden ser activistas, ¿no? Y darte cuenta que no eres un ser ajeno a y que no debes de sentirte como en un nivel diferente al de las activistas o les activistas, porque esa es otra. A veces creemos que para ser activista necesitas hacer labores enormes y trabajar en 20 organizaciones y todo eso, pero realmente no. Y siento que por eso la gente no se encuentra identificada con esta situación, pero creo que es muy importante que identifiquemos estos rasgos. En tercer lugar,
tenemos que el activismo, entonces, ¿qué onda? ¿Va en contra de personas o va en contra de ideas? Como bien lo leí alguna vez en algún libro, decía, no tiene caso estar luchando contra personas, ¿no? Porque el día de mañana esa persona se va a morir y va a llegar otra persona que va a ocupar su lugar y va a tener la misma ideología. Las ideologías son una de las cosas más poderosas y más complicadas de modificar en general. De verdad, es un trabajo grandísimo y creo que las personas que actualmente están en sus procesos de deconstrucción, en la cuestión de la sororidad, de nuevas masculinidades, etcétera, se podrán dar cuenta que es una labor sumamente compleja, pero es una labor necesaria. Y eso es algo que también hemos visto a lo largo de la historia, que a continuación les voy a dar un poco de contexto, pero entender que no es una lucha de persona contra persona. Yo que soy feminista, en algún momento me han dicho así como de, es que tú te peleas con los hombres y te gusta pelearte con los hombres y no sé qué, tú los odias, y es como de, a ver, espérate, para nada, porque al fin y al cabo todos somos individuos que compartimos la misma sociedad, pero esa sociedad debe estar construida de una manera sana, de una manera que nos beneficie a todas, todos y todes, no solo a unos cuantos. Entonces, entender que el activismo va contra los cambios, perdón, contra estas cuestiones ideológicas y buscar un cambio. ¿Ok? Y por último, tenemos esta cuarta de que el activismo está rodeado de peligro y de miedo. Y eso es algo que en mi proceso de construcción, por ejemplo, me di cuenta. Cuando mi mamá se da cuenta que yo trabajo en estas cuestiones, como que hasta fue, no un rechazo, pero sí fue como de, a ver, espérate, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la importancia que les mencioné también anteriormente de que haya una divulgación con una perspectiva activista. ¿Qué pasa si nosotros vemos las noticias? Cuando hay marchas, cuando hay protestas, etcétera. Desafortunadamente siempre nos muestran lo peor, ¿no? De cuando hay presos, bueno, personas presas, las violaciones a derechos humanos, que son personas, que las personas activistas son las torturadas o las que mueren, que bien es cierto, es una realidad. Y créanme que es algo que en algún momento te llegas a, desafortunadamente, a saberlo y, y quedarte así como de, bueno, pues ya, pero eso no significa que todo sea violencia y que todo sea horrible y que casi casi eres como el que se sacrifica por todos, el buen samaritano. No, en realidad encuentras un ambiente maravilloso cuando inicias en esta cuestión de ser un activista. Un ejemplo es que empiezas a conocer una verdadera red de apoyo de personas que realmente tienen las mismas ideas guajiras, rebeldes e intensas que tú tienes y que realmente puedes sentirte comprendido, comprendida, comprendide, ¿no? Y que te sientes amable. Y eso es algo que a mí me ha beneficiado mucho, ¿no? De manera personal, la cuestión del activismo. Eh, a veces nos creemos que solamente a nosotros se nos ocurren como estas ideas locas, pero ver que hay personas que también están luchando por el mismo propósito que tú tienes, es una de las cosas como más significativas. Entonces, espero que esta pequeña plática de los tabúes también les haya servido y que los lleven, los y les lleven a una reflexión y de darnos cuenta que el activismo no es tan malo como nos los pintan en la tele o como nos los pintan en la historia, ¿no? Recordemos que toda esa cuestión es institucionalizada, hasta la misma educación, ¿no? Obviamente al gobierno jamás le va a convenir que tú quieras alzarte y generar como una revolución, pero al fin y al cabo es defender tus ideales y defender qué es lo que quieres, no solamente para ti, sino para las personas que te rodean y para las personas que vienen. Yo soy mucho de la idea de que el gobierno tiene culpa de muchísimas cosas y de verdad, si habláramos de eso, sería como otra ponencia y sería una charla súper, súper extensa, pero después me di cuenta que dije, ok, sí, el gobierno tiene culpa, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cuál va a ser mi aporte? ¿No? Entonces, desde pequeñas cosas se inicia, que creemos que son cosas pequeñas, ¿no? Pero el hecho de que tú separes basura, reitero que es un ejemplo a lo mejor muy burdo, muy sencillo, pero créanme que genera una gran diferencia. Siguiente, por favor.
Bueno, bueno, ¿qué onda con las juventudes? ¿Qué onda con los chavos, no? Y es algo que quise referirme al crear toda esta ponencia, ¿no? Es bien interesante este punto también porque hace como mes y medio estuve tomando un diplomado que se llama Habilidades para la Vida y el Empleo. Y el primer tema que nos enseñaron fue la cuestión de las juventudes. En este taller, bueno, en este diplomado, perdón, había como personas de diversas edades, ¿no? Habían chavos más jóvenes que yo, ¿no? Como de unos 15, 16 años, hasta personas de 28, 29 años, que ya eran como, en lo que cabe, personas adultas, que ya estaban casadas, tenían hijos, etcétera. Entonces, la clase inició así como de, descríbanme 5 palabras, eh, la juventud. Para ustedes, ¿qué es la juventud en 5 palabras? Y me impresionó bastante las respuestas, porque no puede ser que desde jóvenes tengamos ideas tan pesimistas de nosotros mismos. Estas para mí fueron como las más significativas, ¿no? Que es la rebeldía, la inmadurez, la metamorfosis, los anhelos, la utopía. Si bien es cierto, ¿no? Es una etapa, la juventud es una etapa de cambios, ¿no? Y lo podemos ver a partir de la pubertad, que empezamos como entre los 11, 12 años, más o menos, y eso que a lo mejor ya hablo de una manera un poco tardía, ¿no? Y de ahí nos pasamos a la adolescencia, ¿no? Que es cuando ya a lo mejor empiezas a tener como una identidad, más bien una búsqueda de tu identidad, porque ni siquiera la tienes bien definida. Entonces es un periodo donde hay mucha rebeldía y si bien es cierto de mucha inmadurez, porque pues al fin y al cabo éramos o somos chavos o chavas, chaves, ¿no? Pero pues al fin y al cabo esas son experiencias que la misma vida te va dando conforme creces. Somos unas personas que por lo mismo de que estamos en ese proceso de crecimiento, tenemos muchos anhelos, somos personas que tenemos sueños, que queremos y queremos comernos el mundo entero, ¿no? No sabemos cómo y tenemos problemas emocionales, pero queremos comernos el mundo entero, ¿no? Y otra cosa que fue la metamorfosis, y es el sentido metafórico que yo quise abarcar en esta presentación, por eso mi presentación se llama Entre Metamorfosis y Mariposas. ¿Por qué? Porque como es un periodo en el que somos unos capullos y recién estamos creciendo y desarrollándonos y etcétera, nos damos cuenta que pues somos seres del cambio permanente. Lo siento, que somos seres de cambio permanente. Entonces, cuando ya estamos como con estas armas listas para ir a la vida y enfrentarnos a los retos, es cuando ya te conviertes en una mariposa, eres maduro, madura y creces y viajas por el mundo, ¿no? Entonces, entender que la juventud es un proceso, si bien es cierto, de muchos cambios, pero también de muchos sueños y de muchas cosas que queremos. Y aquí va la palabra utopía, que la puse hasta con mayúsculas. ¿Por qué? Yo tengo un poco de conflicto con esa palabra. Yo estudio relaciones internacionales, ¿no? Y una de las cosas que a veces vemos es el comportamiento internacional, muchas teorías, historia, etcétera, ¿no? Y siempre me han manejado en mi carrera la utopía como algo de personas insensatas o de personas súper soñadoras y que es algo absurdo, ¿no? O sea, que no te puedes ir en la vida siempre como idealizando escenarios bonitos y escenarios que en la actualidad creemos que no van a pasar, ¿no? Un ejemplo de utopía es, no sé, actualmente si yo dijera que el aborto sea legal en Puebla, siendo uno de los estados, perdón, más conservadores del país. Pero la utopía es una de las principales palabras, una de las principales ideas que fortalecen al activismo. ¿Por qué? Porque el activismo justamente lo que se busca es luchar por esas realidades, ¿no? Y hacernos estas planificaciones imaginarias de cómo sería para nosotros un mejor mundo, una mejor sociedad. Y a veces los adultos, por el mismo adultocentrismo y por las mismas duras experiencias que han llevado a lo largo de la vida, se burlan cuando una persona lleva algunas ideas utópicas.
Pero por eso el activismo y la juventud tienen cosas en común, porque siempre están en busca de algo mejor. Entonces, la utopía creo que deberíamos de hacernos una reformulación de saber si es algo realmente correcto utilizar o no, o que si una persona lo usa es absurda o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando las mujeres anteriormente hablaban del sufragio femenino, ¿no? O que alguna mujer en algún momento dijo, yo quiero postularme para ser la futura presidenta de un país, o estar en el gabinete, o estar en una diputación, también creían que estaba loca y también creían que era una cuestión sumamente utópica y que jamás iba a pasar, que actualmente vemos y realmente es otra realidad, ¿no? Entonces la utopía no significa que porque no sea actualmente lo que se desarrolla o lo que quieres, no significa que sea algo estúpido o sea algo absurdo. Más bien la utopía es ese como rayito de esperanza que tenemos para mejorar las condiciones en las que estamos. Entonces, juventudes que nos están oyendo, que están viendo esta ponencia, realmente son más importantes de lo que creen, porque ustedes son los que ahorita están llevando esta construcción de identidad del saber qué es lo que qué son, cuáles son los valores y las ideologías que queremos llevarle al futuro y cuáles no. Y que bien es cierto, no debería de ser totalmente nuestra responsabilidad de cambiar al mundo, porque desafortunadamente estamos pagando por los errores que cometieron anteriormente, pero más que echarle la culpa a ver quién tiene la culpa, ¿no? Es tratar de llevar una utopía a una realidad y no perder esa idea y no perder esos sueños y esos anhelos que tenemos. Pero bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya hablamos de juventudes, ya hablamos de activismo en general, ¿no? Fue un gran, una gran plática respecto a este punto. Pero bueno, vamos a hablar de contexto histórico, ¿no? Ya a veces cuando hablas con alguien, así como de, a ver, dame un ejemplo, para ver si te creo o no, ¿no? Entonces, esta sección es para demostrarles, no solamente que existe diferentes ramas del activismo, si lo quieren ver ustedes, o diferentes causas por las que el activismo existe, sino demostrarles un mismo contexto histórico, ¿no? Si bien nos ha dicho la historia que la cuestión activista es un tanto cíclica, ¿no? Hemos visto que hay ciertos periodos históricos en los que la gente está conforme con las ideologías, a lo mejor hay una que otra revolución chiquita, golpes de Estado, etcétera, chiquitas, pero que en general las sociedades están bien. En cambio, después vemos otros periodos de tiempo donde vemos que hay una gran cantidad de revoluciones y golpes de Estado y cambios estructurales en la sociedad y en la política que realmente son sumamente significativos porque todos se juntan. En este caso, América Latina es uno de los temas que más me pueden fascinar de mi carrera y espero de todo corazón en algún futuro poder enfocarme y especializarme en esto. ¿Por qué? Porque América Latina es una región sumamente interesante y es sumamente importante, no solamente para conocer dónde vivimos, sino de quiénes somos en realidad. Podríamos hablar también de historia y hablar de todas estas transformaciones sociales, desde la colonización, etcétera, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que estamos en un constante cambio y que hemos como sido afectados por muchas ideologías que vienen de lugares ajenos, ¿no? De Europa, a lo mejor incluso de Estados Unidos, ¿no? De nuestro vecino del norte, etcétera. Pero siempre nos han acribillado con ideas y qué seguir y qué no seguir y los valores para ser una nación perfecta y qué no, ¿no? O sea, de verdad es un rollo enorme, que la verdad es un choro que a todos, a todas y todos nos tienen mareadísimos. Pero yo me quise enfocar más en la época contemporánea, la cual igual es un poco subjetiva. ¿Por qué? Porque hay algunos autores e historiadores que lo manejan desde los 80s, los 90s. En este caso yo quiero hablar un poquito más del 2000 para adelante, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que, como bien les dije, en este periodo de histórico cíclico, a partir de los 2000 para acá, podríamos decir que estamos en un constante cambio social y en un activismo sumamente
pues activo, válgame la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un periodo o en una época sumamente llena de cambios ideológicos y en búsqueda de justicia en muchos ámbitos. Y aquí les vine a dar unos ejemplos. En este caso puse la defensa en las tierras campesinas y nos vamos a transportar a Chiapas, aquí en México, ¿no? Este grupo de zapatistas, por ejemplo, que más que ser un grupo, ¿no? Realmente se ha convertido en una transformación sumamente importante en una organización social y política impresionante, que para la época creíamos que era súper avanzada, pero que actualmente lo veo y digo, Dios mío, deberíamos aplicar todas esas enseñanzas que han aplicado, ¿no? Esta cuestión de la defensa de las tierras, que es un problema que nos ha afectado desde las épocas de las colonias, del porfiriato, y son problemas que nos seguimos trayendo hasta la actualidad, y que no solamente en México ha sucedido, son problemas que han pasado a lo largo de la historia en muchos países del centro y de Sudamérica, pero que buscan esta lucha por la defensa de sus tierras, la cuestión de la agricultura, etcétera. Y creo que es una estimulante reflexión de ver cómo incluso que esta es una de las luchas un poco más, no me gusta decir antiguas, pero vamos a manejarlo de esta forma, ha realizado grandes cambios y grandes formas de ver al menos a Chiapas, ¿no? Y que es un ámbito de inspiración para personas que somos ajenas a lo mejor de esta situación. De ahí les puse otro ejemplo, que es la defensa de los pueblos indígenas, y aquí me quiero transportar a Chile con la cuestión de la defensa de la nación mapuche. Esta cuestión empieza desde los 70s, ¿no? Cuando Chile estaba en mera dictadura, para hablarles un poco de contexto, así como esta situación que se volvió un poco de moda últimamente hablar sobre la cuestión de Canadá y los indios. Algo así pasó en Chile en estas épocas, hubo casi un exterminio de esta cultura que es muy arraigada y es como parte de la identidad de Chile, ¿no? Y que hasta el día de hoy se sigue luchando por la defensa de sus derechos. Afortunadamente, estas luchas activistas han servido de mucho y se reconocen ya estas identidades indígenas en la Constitución y en los documentos oficiales políticos del país, pero que aún así existe una gran lucha por recorrer. Y aquí les puedo dar otro ejemplo que también podemos ver en México, y es el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes, ¿no? De decir cómo es posible que hasta el día de hoy o hasta hace no muchos años se le reconoce a este grupo, si lo queremos ver, cuando lleva de nosotros una vida entera. O sea, es muy impresionante la cuestión histórica de estas regiones o de estos grupos, ¿no? Pero que hasta apenas se empiezan a visibilizar. Pero es porque existe una lucha continua. Entonces es algo muy importante porque son íconos que representan una cultura y a un país en general. Después tenemos otro ejemplo, que es la defensa del medio ambiente y defensa animalista. En este caso yo me quise enfocar un poco más en la defensa del medio ambiente, hablando de la región del Amazonas, ¿no? Que es otra región que se ha visto sumamente afectada por la mano del hombre, etcétera, y eso también es algo que deriva del feminismo cuando hablamos del ecofeminismo, ¿no? De que ni las tierras ni las mujeres somos territorios de conquista, ¿no? Entonces es una lucha que igual ha sido milenaria, que tiene muchísimos años, pero que hasta el día de hoy seguimos en busca de esa justicia, y que hasta el día de hoy se empiezan a ver verdaderas acciones para contrarrestar todas estas afectaciones con la tala de árboles y con otras cosas que han afectado los ecosistemas. Y recordando que también aquí vive una cultura, ¿no? Que es muy arraigada de esas zonas y que es muy importante identificarlas. Después tenemos otro ejemplo que es la comunidad LGBTIQ+. En este caso, pues esta es un poco más conocida, ¿no? Es algo más común, si lo queremos ver. Gran cantidad de países alrededor, no solamente del mundo, sino de la misma Latinoamérica, han optado por hacer este tipo de activismo, ¿no? Aquí quisiera que nos remontáramos a Paraguay. Paraguay, yo no lo sabía hasta hace no mucho que investigué, me di cuenta que Paraguay es uno de los países más homofóbicos. Aparte de que México también lo es, pero Paraguay es considerado uno de los más homofóbicos en compañía de Guatemala.
Entonces, esta foto es una marcha de hace 2 años y esta marcha fue muy significativa, ya que pues la gente cuando vio esta marcha como que le tomó mucho significado, aparte de ser cuando empezamos con este periodo de pandemia, ¿no? Pues el decir, wow, o sea, realmente ya vemos que es algo más visibilizado, es algo más real, es algo que se lucha y ver que hay gente que está en común, está en una lucha común y que a pesar de muchas ideologías homofóbicas que existen en el país, pues se sigue luchando por una justicia, no solamente para ellos, sino para las próximas personas que puedan identificarse con este movimiento. Y bien que decía una frase de que leí en uno de estos carteles cuando me puse a investigar que decía que ojalá estas sean las últimas generaciones que salgamos del closet, ¿no? Entonces creo que es algo súper, súper interesante y muy enriquecedor. De ahí pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí es otra muy común, muy, muy conocida, que es la lucha feminista, los movimientos feministas. Esta imagen es del año 2020. Aquí no me voy a remontar en un lugar específico, ya que a lo largo de América Latina, el 8 de marzo del 2020 fue una marcha masiva, ¿no? Muchísimos países llevaron a cabo esta marcha y pues fue sumamente impresionante para todo el mundo. Como anécdota personal, mi primera marcha fue esta, la del 8 de marzo del 2020, y para mí fue muy conmovedora y fue una experiencia muy profunda del ver que, como les había platicado anteriormente, de que hay personas que tienen las mismas locuras que tú y la misma intensidad y que luchan por un bien común. Bien que recuerdo que en esta marcha, ¿no? Yo llegué a mi casa y yo les comenté a mis padres así como de que quiero ir a esta marcha, ¿no? Y como que mis papás fue como de no, ¿no? Porque yo les dije voy a ir con unas amigas, tengo a mi mejor amiga Aramar, que le mando un besote, yo quería ir con ella, ¿no? Y aparte con mi primera colectiva, que fue Tiamat Cubi, y pues íbamos a ser organizadoras del evento, de la marcha, perdón. Entonces como que mis papás no estaban muy convencidos y al final yo le dije a mamá, bueno, tú acompáñame. Y me dijo, ok, entonces mi mamá me acompañó, incluso nos acompañó una amiga de mi mamá. Y cuando mi mamá llegó, se quedó como sorprendida de decir, es que hay muchas jóvenes aquí, hay muchas chavas. Y fue como de, pues sí, es que realmente las chicas, las chavas, las que muchos adultos piensan que son las locas, las inmaduras y las rebeldes, son las que realmente estamos tomando los espacios, porque realmente son espacios que queremos que en algún futuro queden para las próximas generaciones también tomen acciones más bien, y que puedan llevar estas luchas. Entonces, como que eso para mí fue muy significativo, más que aparte que mi mamá me acompañó, ver como tanta cantidad de mujeres marchando por un mismo fin. Entonces es algo sumamente significativo y que espero que cuando termine toda esta cuestión de la pandemia sea algo que siga desarrollándose, no solamente para la acción feminista, sino para muchos otros movimientos, y poder asistir, por supuesto, a estos actos. Después nos vamos a la cuestión política, ¿no? Y aquí me quise reivindicar o ir a Venezuela, ¿no? Como bien sabemos, Venezuela estaba pasando por un momento y está pasando por un momento sumamente complejo, principalmente por la cuestión económica y por las afectaciones que existen en la misma política, ¿no? Existe como estas faltas a los derechos humanos, estas personas que han sido privadas de su libertad, etcétera. Y es algo que también quisiera hacer una unión con la situación que está pasando, por ejemplo, Cuba en estos últimos días, por las cuestiones de las remesas y por las cuestiones de las complicaciones que ha tenido esa nación, ¿no? Por la pandemia y la COVID, ¿no? Entonces son una lucha en busca de una libertad, en busca de un cambio político, que al fin y al cabo es sumamente complejo, pero que lo han sabido llevar muy, muy bien. Y la verdad es sumamente admirable las acciones que han llevado. Y aunque no seas perteneciente, por ejemplo, a ese país, pero el hecho de que tú estés informado, el hecho de que tú leas, es de alguna forma apoyar de una manera externa ese tipo de movimiento y ese tipo de lucha. Y finalmente puse la cuestión de la educación de calidad.
Y aquí me quise remontar otra vez a Chile, ya que en el 2019 hubo como muchas marchas, muchas protestas refiriéndose a este punto. Eso yo no lo sabía mucho hasta hace igual unos años. Me enteré que la educación en Chile es muy cara, ¿no? Y principalmente la educación ya como superior, ¿no? Como para estudiar en una universidad, que realmente los estudiantes necesitan conseguir becas cuando estas son sumamente limitadas, ¿no? O las personas que tienen como el privilegio de poder estudiar en una universidad sin una beca, necesitan algún préstamo o se endeudan por muchos años. Entonces, en esta imagen es una chica que tiene un cartel que dice 5 años estudiando y 15 años pagando. Y que creo que son cosas que de manera inherente deberíamos de tener y que el país debería de ayudarnos. Entonces, para mí es algo también muy importante la cuestión de este tipo de luchas. Y bueno, esto se los di como un pequeño contexto para que vean qué es lo que también pasa en otras partes y de también apoyar esas mismas causas. De verdad, es impresionante ver cómo en la misma actualidad, aunque sigamos trabajando para cambiar ideas, que existe toda esta falta de empatía. Entonces es sumamente importante también trabajar en ese aspecto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, y por otro lado tenemos esta cuestión, como ya son las últimas cosas que quiero mencionar, ¿qué es el cambio de impacto? Y como se los mencioné anteriormente, lo reitero, es la obligación que tenemos como seres humanos, ¿no? El poder conseguir un crecimiento social. La cuestión del activismo, la cuestión de realizar cambios y de construcción, no es algo que, o sea, sí es algo que a lo mejor haces por gusto y que puedes hacer para cambiar muchos aspectos tuyos, pero que también deberíamos de verlo como una responsabilidad social, ¿no? De todos, todas y todos compete que para tener el mundo que queremos, realicemos diversas acciones, ¿no? Los cambios no se van a ver de la noche a la mañana y no se van a ver así saliendo como magia, ¿no? Son actos que se deben de llevar diariamente y que es algo que a lo mejor pues las escuelas no te lo van a enseñar, sino que es algo que tienes que aprender por tu cuenta, pero que realmente luches y consigas esas formas de hacer este tipo de cambios. Todos tenemos alguna cosa que cambiar. Nadie es perfecto, es como del decir, yo no soy machista, no, todos somos machistas, todos vivimos en un sistema de privilegios incluso, ¿no? Pero es muy importante luchar sobre todo esto, y es una chamba bien, bien difícil, pero que debemos de hacer. Y en este caso, la cuestión de que no es coincidencia es como una última muestra para que vean que todo está como interrelacionado. Yo creo que todos o todes han leído en algún momento alguna saga o algunas novelas como juveniles, así les llaman justamente, que son populares, como un Harry Potter, como aquí tengo la imagen de Katniss en los Juegos del Hambre, tenemos Star Wars, etcétera. Pero ¿qué es lo que engloba, por ejemplo, estas tres sagas? Sino que realmente es como una lucha por cambiar algo, de vencer el mal para que venga el bien, pero al fin y al cabo son jóvenes que toman este como poder y luchan contra los malos y la magia y etcétera. Lo que quiero referirles es que en esta vida siempre va a haber un Snow, ¿no? Pero nosotros también podemos ser Katniss y luchar contra todo eso, irnos en contra de tantas cosas, contra defender lo que queremos y lo que queremos para los demás. Y siguiente, por favor. Con esto mismo quiero concluir que pues esto no se trata ni de mí, ni de ti, ni de los compas, ¿no? Precisamente, sino que más bien es por el mundo que queremos y por los beneficios y las cosas buenas que queremos que las siguientes generaciones vivan también. Entonces hay que salirnos un poco de la burbuja del egoísmo. Yo entiendo perfectamente que el ser humano es egoísta por naturaleza, pero a veces
voy en contra ya de la idea de que el ser humano es malo y es egoísta por naturaleza, y eso no cambia porque estos procesos de deconstrucción me han llevado a la conclusión de que no, que realmente hay muchas cosas que podemos hacer por nuestras acciones. Entonces hay que tomar esas armas y luchar contra lo que viene. Siguiente, por favor. En este caso, bueno, por mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo el que se hayan quedado a esta ponencia, ¿no? En este caso, si tienen alguna duda, a continuación me las van a comentar para que con todo gusto yo se las responda, ¿no? Pero si tienen alguna duda personal o tienen algún interés en algún tema, yo estoy disponible. Aquí les dejo mis datos de alguna forma en la que me puedan contactar, y con mucho gusto estaré ahí para apoyarles. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yasmin. Ha sido realmente, nos acabas de compartir cosas preciosas, o sea, reales y dolorosas, ¿no? Todo lo que el activismo involucra. O sea, muchas gracias por tu tiempo. Ahora te voy a compartir los comentarios que hemos tenido en la página de Facebook. A ver, ¿qué nos puedes compartir de esto? Bien, bueno, un comentario de Gloria Santos es que entiende mucho la parte de las mamás, porque, bueno, dice que a mí me sirvió mucho que mi mamá y mi papá se juntan con la mamá y los papás de otras compas. Supongo que cuando nos comentaba acerca de la marcha y del 8M, y es muy padre, ¿no? Que como jóvenes ya nos entiendan así. Sí, es que a veces eso pasa con los padres, ¿no? Se juntan, ya como que agarran confianza y ya de ahí, sin querer o sin pensarlo, ya nos están apoyando, y eso es algo muy significativo. Una pregunta dice, ¿cómo podemos involucrarnos en tantos grupos como lo haces tú? ¿Cualquiera lo puede hacer o cómo funciona? Por supuesto que sí, eso es algo que me gusta mucho explicarles, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien les decían, a veces el hecho de que veas a una persona que es activista y que dice que está en mi club, para ser sincera, yo antes de que me metiera todo esto de los clubs y las organizaciones y las colectivas, yo cuando veía a chicas así, para mí era muy intimidante, porque decía, es que no sé cómo le hacen, y como que hasta te sientes chiquita o te sientes chiquito, chiquita, ¿no? Porque decir, es que no sé si yo pueda lograr eso. Pero algo que me ha enseñado todo este proceso es darte cuenta que no necesitas ser alguien súper extraordinario y súper poderoso y tener mucho dinero, porque realmente lo único que necesitas es organización. Eso sí, debes de ser alguien como organizada o organizada en tus tiempos, ¿no? Pero se necesita mucha pasión y mucho amor por esto. Como bien se los dije, esto es un amor al arte. Y cuando es algo que realmente te apasiona, buscas la forma de hacerlo. Entonces, es lo único que necesitas, amor por la causa y organización, un poco de organización, pero claro que todos pueden hacerlo. Tú, chica o chico, no escuché bien el nombre, pero claro que lo puedes hacer. Y es más, con todo gusto, si quieres alguna duda o algún consejo de cómo organizarte, con mucho gusto. Entonces, pero claro, es lo que quiero que entiendan, todos podemos hacerlo. No lo veamos como algo ajeno. Gracias, Jenny. Y bueno, tenemos un comentario de Maffer que dice, quisiera felicitar a la ponente y aprovecho el momento para preguntarle cómo evitar llegar al anarquismo sin dejar de lado la necesidad de cuestionar ciertas cosas en cuanto al activismo. Bueno, es que realmente ya hablar de anarquismo es una cuestión teórica completamente diferente de lo que a lo mejor yo en este momento les he hablado, ¿no? Pero creo que eso es como un poco más sencillo dependiendo a la cuestión teórica
la cual te llame la atención. Es por eso que yo reitero mucho la importancia de la divulgación y la información, ¿no? Es muy importante leer textos, educarse, porque al fin y al cabo todo, incluso en un movimiento o identificarte con algo, es educarte, ¿no? Por ejemplo, yo para ser feminista, pues necesité echarme unas lecturas, verme algunos textos, ¿no? Entonces yo la aconsejaría a que se orientara mucho a ver como de esos temas que le interesan, ¿no? Ponerse a investigar, ponerse a leer y también, ¿por qué no?, leer cuestiones de anarquismo para que a lo mejor ella también pueda identificarlos y saber en qué momento está llegando al límite de algo y que está convirtiéndose en otra cosa. Muchísimas gracias. Y bueno, como última pregunta, creo que sería la última. Cuando nos hablabas de que el activismo puede ir desde las acciones más pequeñas, o sea, que hacemos el día al día y que decidimos, ¿no? Incluso al educarnos en esta información. O sea, ¿cómo podemos apreciar esos tipos de activismo? Porque es muy fácil desanimarte a ti mismo, de no, es que no estoy haciendo gran cosa, es que no estoy logrando nada. O sea, ¿cómo podemos revalorizar todas estas acciones? Bueno, primero que nada, creo que parte mucho la cuestión un poco de como pensar, hacer una comparativa interna, ¿no? Del decir, bueno, yo antes a lo mejor desechaba mi basura así y era un desorden, ¿no? Pero ahora que a lo mejor divido, ¿no?, la basura, soy más ordenado o ordenada o esto está más limpio, ¿no? Hay cosas que todos estos cambios nos traen algo bueno, no solamente porque apoyamos al medio ambiente, por ejemplo. Hay algo que de alguna forma personal también nos beneficia. Otra cosa, a veces es muy difícil, ¿no? A lo mejor nuestros padres no lo podrán entender en su totalidad, o nuestra familia, que es con la que regularmente estamos pasando, y más en este periodo de pandemia, pero por eso es muy importante el acercarse a espacios que sean seguros y donde podamos compartir este tipo de ideologías, ¿no? Por ejemplo, en las colectivas y clubs en los que yo participo, como que somos un grupo de personas que tenemos como esas ideas en común, que créanme que entre nosotros nos echamos porras y entre nosotros nos apoyamos. Yo creo que en algún momento hemos de tener alguna persona que sin saberlo a lo mejor también está haciendo esas mismas acciones, pero creo que también ahí sería muy importante como fijarse también y entender un poco más al resto de las personas que nos rodean, y en caso de decir, bueno, no tengo ni un amigo ni nadie que me pueda comprender o pueda valorar lo que hago, ¿no? Acércate a estos espacios, de verdad. Es importante que se acerquen y que tomen ustedes estos espacios para generar esta misma identificación y esta misma red de apoyo. Bueno, muchas gracias, Yasmin. Y pues sí, creo que es súper valioso siempre estar rodeado de gente que nos pueda comprender y apoyar. Bueno, creo que por ahora ya no tenemos más preguntas, pero no sé si tengas algún comentario final o algo que quieras para cerrar. No, pues nuevamente agradecer a este Frente Universitario Feminista por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes, audiencia, ¿no?, que se hayan quedado hasta aquí, ¿no?, a escuchar mi ponencia. La verdad lo valoro muchísimo, y que realmente esto lo lleven a una reflexión, y que realmente de esa reflexión puedan compartirlo con más personas, ¿no? No precisamente de decirle, oye amigo, ven a ver la ponencia de esta morra, que sería algo grandioso, por supuesto, pero aquí todas las acciones que hacemos, tanto el Frente Universitario Feminista como cualquier otra organización, es generar la educación, el aprendizaje y que ese conocimiento se comparta. No tiene mucho sentido a lo mejor, o a lo mejor sí, pero creo que es más, puede ser mucho mejor que ahora yo, que tengo el privilegio de aprender, de haber estado aquí, de haber escuchado esta ponencia y aprender, llevar este conocimiento a alguien más que a lo mejor no tuvo la oportunidad de estar aquí o no ha tenido la oportunidad de escuchar esto que a lo mejor se habló, ¿no? El conocimiento debe de ser compartido, se debe compartir y compartir y compartir, porque solo así se crean ideologías nuevas,
¿vale? Entonces es lo único que le pediría a la audiencia, ¿no? Que comparte todo este conocimiento, todo este saber. La educación y el conocimiento a veces es un privilegio, ¿no? Y es muy importante seguirlo desarrollando. Y pues muchísimas gracias y espero poder colaborar con ustedes en otro momento, y muchas felicidades también al Frente Universitario por organizar esta semana, que créanme que fue una semana con muchas ponencias y muchas actividades sumamente enriquecedoras, y que espero que las hagan o les hagan crecer no solamente como organización, sino como personas. Muchísimas gracias. Totalmente, te agradecemos mucho desde el frente por tu tiempo, Yasmin, y por todo lo que nos has compartido. Te doy gracias por acompañarnos y sería un honor poder colaborar en otro momento con otras actividades. Y pues bien, ya como avisos finales, mañana vamos a tener más ponencias. Bueno, hoy a las 7:30 tenemos un taller desescribiendo la narrativa del amor romántico, que es a las 7:30. Si tuvieron una oportunidad de inscribirse, igual creo que todavía está abierto el formulario. Y mañana a las 2 de la tarde tenemos el taller de autocuidado como estandarte de la lucha feminista y la ponencia de la representación de la mujer en los medios audiovisuales, los arquetipos femeninos que nos han educado. Vamos a seguir aprendiendo y compartiendo entre mujeres, como hoy con Yasmin, y pues están totalmente invitados e invitadas. Gracias por seguir la transmisión y pues acompañarnos en la semana.